What can you reward your Harry Potter fan club and customers? Por la tarde, no dijo ahora. La 1:55. A ver, yo tengo esto. Está aquí. Mi madre vive aquí conmigo en una habitación, por eso estoy buscando otra habitación. Sí. We are pleased to inform you that you have been accepted at Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry as 5th-year student by terms beginning on 1st of September. Preliminary supplies have been collected for you and will accompany you on your journey to the castle. Y me va a preguntar en qué compañía. Han pasado muchísimas cosas ya de por sí, es que... O sea, empezabas haciendo el personaje y de repente ya estabas con un profesor y te llevan un carruaje. Si quieres lo vuelvo a jugar, no me importaría en absoluto. Pero no sé. Sí que te estás metiendo este juego por el culo, ¿no? He cometido un error y he estado con un poco de crisis de culpa y de ansiedad todo el día porque el juego es lo que es y no tenía que haber gastado ese dinero, ¿entiendes? Y lo he intentado devolver y no se puede, así que ¿qué me queda aparte de disfrutarlo? Tonto eres. ¿Por qué soy tonto? La cuestión es que, por ejemplo, las caras son todas feísimas, pero bueno, esta me ha gustado más o menos. Son muy humanas, muy realistas, son feas. ¿Qué más? Y te ponen directamente sin backstory para este bicho, para el personaje, simplemente está con un profesor, te vas en carruaje porque tienes que ir a Hogwarts, pero surgen complicaciones de puta madre, acabas en la mierda y ya o sea, sabes, te introduce muy rápido en el mundo y es glorioso de ver. No sé por qué, teniendo... ¿Sabes por qué me lo he comprado? Porque YouTube me ha estado bombardeando a vídeos de estos shorts de Harry Potter, de las películas, de las curiosidades del mundo. Y yo estoy en plan... Oye, ya no puedo... Ah, ya sí puedo raptar. ¿El qué? Nada, no. Desinstálate YouTube. Sí, del móvil lo voy a desinstalar. Habla un poco, que te tengo un poco bufada por algún motivo. Bufada, que significa. Yo me he imaginado un búfalo. Bufada, que estás como... No sé cómo explicarlo. Como cuando te acercas demasiado al micro y suena con interferencia, suena mal. Ella no se quiere mover de su casa. Vale. A ver, hemos llegado a Hogwarts de milagro, Sí. vivos, y me han pusto el Porque sombrero. Hogwarts es el sitio más seguro del mundo. En este caso lo parece, porque lo que hay afuera es una mierda. A ver, ¿qué hago? Me han puesto el sombrero y dice que va a 5º año. Creo que tiene 15 años. No empieza, no es una niña. Mi personaje es femenino, obviamente. Quinto año, bueno... Empiezan con 11. Empiezan con 11 el primer año. 16. 15, 16. Me parece mayor. A ver. Cualquiera de las dos me mola, porque empezar clases, como que la propia frase me da traumitas del colegio, pero en Hogwarts, me cago en Dios, ahí sí estudio. No puedo esperar. Pero aquí yo voy a hacer una pregunta. Esto supongo que decidirá tu clase. Creo que más que... Sí, porque la casa creo que la eliges tú directamente, lo cual es un poco aburrido.
Ah, Claro. bueno, lo que quiero entonces. Es que no sé en qué influye o si influye en Reírse, absoluto. recordar. No puedo esperar a explorar también, pero creo que las clases me interesan más por aprender los hechizos. Ah, Explorar un sitio, un ah, castillo ah, medieval. aunque, no sé si. O sea, al instalar el juego, me preguntó si tenía una cuenta de Warner Brothers y de Wizarding World. Entonces las linkeé las dos y se supone que están linkeadas a, ¿sabes? A lo mejor lee que soy Slytherin por el test de ahí, de oficial y Sí, tal. a lo mejor sí. Ojalá, Ya pero está, tienes. no creo. Sería la hostia, pero no puedo esperar a I'm tener. looking forward to meeting my professors and learning all I can at Hogwarts. Indeed. Porque Hogwarts has parece que much susurra. to offer a dedicated student. And what you learn in class will prepare you for challenges outside the classroom as well. No veo lo que está pasando, así que asumiré que un violador te está You've hablando. recently learned Joder. that you possess a rare ability. I detect a Claro. growing sense of ambition, an eagerness for power. Perhaps you belong in Slytherin. Oh, A ver, dices, no. choose a different house. O sea, me lo ha puesto, me ha leído. Sí, te quiero sombrero. A ver, no necesito más. Claro, pero Will ¿con take your quién choice la into lleva? account once selected into your house. Slytherin house. One for cunning, ambition, and hunger for power. ¿No estás viendo? Accept house. You belong in Slytherin! ¿Está hablando ahora? Sí. Espera, Joder. voy al ordenador, espera un momento. A la leche. ¡Oh! Oh, and one more thing. Due to the unfortunate injury on the pitch in last spring's final, this year's Quidditch season has been cancelled. Enough! It's not as though I've banned flying altogether, but don't tempt me. You are here to focus on your academic futures. I'm sure you will have plenty to do before classes begin tomorrow. I said, I'm sure you all have plenty to do before classes begin tomorrow. Quite an entrance. It's lovely to meet you. I'm... Professor Weasley, would you be so kind as to show our new student to their common room? I shall see to it, sir. As I was saying, I'm Professor Weasley. Pleased to meet you. Nice to meet you as well, Professor. As Deputy Headmistress, it is my distinct honor to show you to your common room. Right this way. It's quite uncommon for a student to begin as a fifth year. It may Claro, be a pues bit of cuando a uno va al challenge, baño tiene que estar but one I'm sure you're up for. I can be quite resourceful. I suspected as much. This is the entrance to the Slytherin Common Room. In order to enter, one must simply speak the correct password. Aspiration. Very well. Aspiration. Well done. Now, go on in and get some sleep. You have a big day ahead of you tomorrow. I shall be back in the morning to collect you for your first class. Thank you, Professor Weasley. You're welcome. I hope you enjoy your first night at Hogwarts. Sleep well. Oh, looks like everyone's gone. Better head to the common room. Sí. No sabía que me iba a hacer tanta ilusión. O sea, sabía que me iba a hacer ilusión, pero tanta no. Que anda más clarito.
Él dice de frente. Respeto a la túnica de Hogwarts, pero la faldita no me gusta. Si se puede cambiar, no creo, pero a lo mejor se puede cambiar de Sí. apariencia un poquito. ¿Ah? Contra joder a otra gente. A ver, no quiero robar, pero no sé. Uy. Ya había vuelto nuestro perro retrasado. Aló, se te oye muy bajito, a ver. Está muy... Sube el volumen. Todavía estás lejos de... No, pero si tú estás a 130, oye. Au. ¿Más? Por todo lo que sí. Capulla, que luego gritas y me haces sordo. ¿Cómo de cerca estás del micro? Sí. Pues... Estoy bastante cerca. Te subo a 140. ¿Ahí habla? Hablo. Joder, se oye bajita. A 150 y no te subo más el precio. Chela, mula, nina, mina, nina, narana. ¿Qué cojones haces? Y entonces Carolina no te Oye, volvió para a de decir jugar más al nada. ajedrez. ¿Con la mente o cómo? Ah, ya. Está muy guay. Qué habitación tan fea, los delicios de horrible. Perdona. ¿Ves la magnificencia de estos muros? A ver, está un poquito extraño, pero viven en las No. viven en las catacumbas debajo del lago, ¿no? ¿Qué quieres? Ah, bueno. Cojones. Hacen lo que pueden, entiendo. Comida. Voy mordiendo todo lo que veo. ¿Qué coño es eso? Está soplando algo. Cuida, ya aparece todo. Oiga, perra, pare. No puedo hablar con nadie. Ah, es mi respiración. Joder, pues por eso te digo que no quiero subirte tanto. A ver. No, alejo el micro. Y ya. La puta, No, entonces no no te toques. escucho. A ver, ahí, ya. Quietas. No, está bien. Ponle las películas de Dios para que se ve de todo. Pasó un mod de tu padre que no sé si reír o llorar. De los cuadros cambiados de este juego por el tipo este. El chabón este que es como stripper. Un tipo que está bronceado así en tanga. I suppose some Ah, introductions are in no me order. acuerdo de su nombre, pero sí. Esta es la sala común de Slytherin. Siento que tienes de protagonista una pendeja. Ah, soy yo el que la lleva, así que seguro. ¿Pero por qué? Su voz. Can't imagine starting a new school this late. Well, I suppose. No. Sebastian Shallow. Tengo que elegir con quién hablar o voy a hablar con todos. Lo que tu corazón te diga. Trust me. El lago negro se llamaba. No, pero me quiero que parece. seas amigo de un Ravenclaw. ¿Cómo? Quiero que seas amigo de un Ravenclaw. Claro. A ver, sí, eso vendrá más adelante. Estamos ahora mismo en la casa, supongo que vendrá más adelante, no sé. ¿Y esto? Vaya pa. Might want to think that again. Imelda Reyes. ¿Con quién hablo primero?
Might want to think that again. Quiero acercarme a la chica, pero que se llame Reyes me produce radiación mental. Might want to think that again. Porque había una tipa en la iglesia a la que asistía que se llamaban así Reyes, toda la familia. Y me da como... ¡Uy! También corre como pendeja a veces. ¿Y qué pasó con los globos? ¿Los reventó o no? ¡Oh! ¿Cómo? Brr. ¿Y ese marcador de muerte inminente? No puedo salir. Cuida la uña. ¿Tú con quién dices? ¿Con el pendejo del libro? ¿Con el ominoso de la ventana? ¿O con la que está dando instrucciones de ajedrez? Sebastián, me gusta el nombre. Joder, a mí no. Es un pendejo. Está gordo. El gato ve todo. Ve los demonios que por ahí se hacen. Ay, tiene cara de Cuida la estúpido. uña. ¡Te lo he dicho! I'm Sebastian Saller. Welcome to Tan Slytherin. bonito, ñau. Thank you. Not Ay, everyone Sebastian has a Saller, ministry British zona, por escort to favor. school. He was a friend of Professor Figgs who merely joined us for the ride. Ñaña. Still, impressive. Dreadful way to go, Sí, poor sí. fellow. Glad you and Figure all Me right. arrepiento. Me arrepiento. Puedo este tiempo de apagar y reiniciar. It was terrifying. It was exciting. It was dreadful, certainly, but quite an experience nonetheless. Interesting perspective. How did you and Fig manage to escape? It's all still a bit of a blur, to be honest. Didn't mean to press. You just get yourself settled. We can talk more later. What book were you reading? A spell book I picked up. Has a few interesting things, but not exactly what I was looking for. I'm sure you'll find out soon enough. But not every spell you may need can be found in our assigned textbooks. Are you saying some spells aren't taught at Hogwarts? Which ones? Seems I may have met a kindred spirit. That is a conversation for another time. It was good meeting you. Good luck today. Por favor, pégale. Vale, se ha convertido en mi personaje. Me va a guiar. Por la forma en que ha hablado, está buscando cómo realizar los 3 hechizos imperdonables. Las maldiciones imperdonables. Y eso lo necesito en mi arsenal. Uy. Might want to think that again. ¿Usted? Ugh, not going to move there, are you? Here, watch this. Don't say I didn't warn you. Checkmate. Told you. You should have listened to me. Ah, I know who you are. You're the new Slytherin, the one who barged in with Professor Fig last night. Interesting tactic on your first day, taking all the attention away from the first years. I'm Imelda, by the way. Shame I wasn't with you in Fig. I could have lured that dragon away. My skills on a broom are legendary. Perhaps Professor man. Fig's friend would have survived if we'd had your help. Precisely. Perhaps one of these days I'll show you a thing or two about flying. I can teach you more than Kagawa ever could. Speaking of which, I'd like to get in some time on my broom before classes. Ya la asumo por lo que he hablado. Esta me interesa más. Are you a keen Wizard chess fan? You knew that boy was going to lose the match. Not really. Much too sedate a pastime for me. Also, it's simply not that challenging. The moves are always so obvious. Why does no one else see it? Do you have a lot of time to fly during school? I make the time. There's nothing like swerving through the spires of the castle and around the Quidditch pitch to clear the mind. Goodbye, Imelda. Nice meeting you. I think I heard one. Doubt mermaids find us that interesting.
Ah, based on all the chatter when you entered the common room, I'm guessing you're the new 5th year. I'm Ominous. Ominous Gaunt. Nice to meet you, Ominous. Well, you certainly had a memorable arrival. Well, if I'm going to make my mark here, I had to start right away. You're definitely in the right house. Do let me know if I can be of any help as you navigate your first days here, though I doubt you'll need it. Were you expecting to be sorted into Slytherin? Most certainly. My family on my father's side are direct descendants of Salazar Slytherin, one of the 4 founders of Hogwarts. Oh, there? Not something I'm especially proud of, mind you. He was obsessed with blood status, a pure-blood maniac. Unfortunately, most of his descendants do not fall far from that tree. Did that student say he thought he heard a mermaid? Yes, but I've never heard of a mermaid showing up outside our common room window. It is fun to play along, though. Been known to keep some first years on the lookout for hours. Thank you, Ominous. Very nice to meet you. Pleasure was all mine. Don't be a stranger. Este me ha quedado muchísimo mejor. Is the new 5th year Slytherin in here? Sí, Professor me cae Weasley is bien. waiting for you just by the stairs. Ahora voy. O sea, el otro me ha parecido como el típico que es pringao pero busca poder justamente porque es bulliado o algo. Y este es como el que ya nació con una familia de poder y rica, pero siente el peso de eso y no quiere. No sé. Con 2 palabras. Igual me estoy inventando muy fuerte la gilipollez, ¿vale? Pero... No, es que me ha parecido más amable que el otro. Es como, bueno, yo juego con sirenas. Y las sirenas son asesinas, pero bueno, está bien eso. Me ha caído bien. Sala común de Slytherin. Not sure we should study for the astronomy exam in the library. Might be better off outdoors where we can see stars. Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a 5th year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Oops. Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. What the? I'm Here sleepy. you are. What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a 5th year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. Rachel, hay una sensación cálida en mi pecho al jugar esta cosa y no lo esperaba. I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. Using the guide will also train you to be... Nada, me han dado un librito para mantenerme al tanto de todo lo que aprenda. Y creo que es como el mapa, las cosas, es como un diario. Supongo que va registrando todo lo aprendido. The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. Do keep up. Why don't you cast Revelio on that statue
and see what details the field guide can provide. Es un hipocampo, ¿no? ¿O cómo? Oh. Field guide page. Kelpisteto. This statue depicts the Kelpie, a shape-shifting water demon native to Ireland and Great Britain, which usually takes the form of a long maned horse. The largest Kelpie ever reported on Loch Ness Monster is the Loch Ness Monster in Scotland. El músculo del lago Ness es este bicho. No se parecen, ¿eh? You just unlocked a field guide your progress to... Ajá. Field guide challenge are the only way to acquire experience points. Vaya por Dios, y el combate, excuse you. Eso no me gusta, ¿eh? This is your wizarding level. ¿Se ve bien o se está cortando los frames? Se ve. ¿Sí a cuál? Se ve. No salgo y vuelvo a entrar. No, está bien, está bien. This is your wizard level. No estoy entendiendo, pero ok. Your field guide tracks your current challenge progress. Select the challenge menu to continue. Vale. Combat, quest, exploration, field pages. Ok. Entiendo. Clever, isn't it? Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside of the castle. Revelio. Cojones. Ese es el cofre de antes común. Qué guapo, por Dios. No me considero tan fan de Harry Potter o del mundo, pero es divertido, es magia y tiene sus sistemas. Good timing. Perfect opportunity to show you how to use blue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Yo discover Blue Flames. Blue Flames. Polvos, se llamaban polvos en el otro. Llamas, flu. What's travel point? You can open. Ajá. Madre mía. Es más pequeño el castillo, me parece, pero esto es antes de Harry Potter. A lo mejor construyeron más. No me tiene sentido, pero me parece por algún motivo más pequeño. Divided into two main areas. The left side of the map is where students... Entonces solo para ahorrar texturas o algo. Included the house common rooms. Select ground staircase region. Tengo que ir a ese. No, sí, tengo que ir aquí. And here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Always something happening here. It's the heart of the hive. Our King's Cross station, so to speak. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. Can you
tell me more about the Defense Against the Dark Arts class? Defense Against the Dark Arts, as the name implies, focuses on how to defend oneself against the evils that lurk beyond these walls. A mastery of Defense Against the Dark Arts is required for those who aspire to become Auras. Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Heckert in charge of our students' education in that regard. What will I learn in Charms class? Exactly what you might expect. Spells, charms, jinxes, all terribly useful. I think you will enjoy Professor Ronan. He's a clever and entertaining wizard, and a talented teacher. You mentioned Hogsmeade, Professor. Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain, and is home to an array of shops and pubs. You should be able to find all of the school supplies you require in Hogsmeade. You will also, I imagine, enjoy many a butterbeer there with friends in due course. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. I'm sorry, Professor, but I'm afraid that's all there is to it. Almost precisely what Professor Fig said. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Good luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. Por algún motivo me tiene unas pintas como de villanos todos los que me estoy encontrando. ¿Sí? Sí, me dan como mal rollito. It's good to see you, Professor. A mí el único que me ha dado buena vibe es before you immersed yourself in le studies. gustaban las sirenas. Did I Y ahí hear todos me you dan... masterfully evade Professor Weasley's interrogation regarding our late arrival? I did my best, but I'm fairly certain she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. Well, de what? Okay. This represents main quest. Defense against Dal.
Son Arloque. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. ¿Significa eso que Ollivander está en Hogsmeade? ¿O vamos a ir a...? No sé, me suena raro eso. Un segundo que me ajuste las gafas, que desgraciadamente el mismo problema que Harry Potter, no veo una mierda sin ellas. Qué tonto eres. ¿Por qué? Coño. ¿Eso no que sé. eso que ha venido? ¿Eso ha sido gratuito? Puedo llorar. Ah. Quiero que te hagas amigo de un Ravenclaw. ¿Y si mato a todos los Ravenclaw, qué tal? ¿Tú qué onda? Oye. ¿Qué pasa? ¿Hablo con gente o qué? Sí. Hello. I don't believe we've met. Oh, hello. I'm Lenora. Oh, es Hufflepuff. Pardon me if I seem a little distracted at the moment. Everyone thinks Oh, no, I'm utterly aléjate de ellos, nadie los quiere. Samantha thinks I'm potty. But it's this painting. I never noticed it before. If I know Hogwarts, and I do, an empty frame doesn't appear for no reason. There's something more to this. Are there other empty paintings like this around the school? Yes, a few. This entire place is somewhat of a riddle, to be honest. If I can work out the riddle of this one, I'll know what to do with all of them. As good a place as any to begin. Have you gained any insights about the painting since you've been studying it? I did discover that casting Lumos has an effect of some kind. But I'm not sure what to do next. If I have the time, I may look. Could be intriguing. I've been racking my brains long enough. I hope you'll have better luck than I have. Do come and find me if you stumble on something illuminating that solves the mystery. Lumos. Oh. That spot must be a clue. I should look around in case it's nearby. Hay un tío gordo al lado de una escalera. Revelio. ¿Qué coño? ¿Entendido? Puedo ver cosas a través, No. pero... No, ¿verdad? No. ¿Cómo que no? Pendeja eres, ¿verdad? Oh. Estoy yendo muy a la mierda, así como el que no quiere la cosa. Es rosa, me gusta. ¿Lo quemo? No. No, ¿verdad? Mi propia varita. Me dijeron al principio, como Debería de ser así. como te digo, al principio pasaron cosas, porque es como para que vayas probando, ¿no? Ya el juego, un poco el combate, cómo se ve y tal. Y dicen que esto es... No sé si... No entendí. Varita así como de segunda mano o una varita en plan reemplazo. ¿Cómo se supone que funciona? Entiendo que cuando cuando eres el primer año, puedes conseguir las cosas en plan para ti, las vas comprando poco a poco. Entonces, a lo mejor puedo abrir eso de alguna forma, en algún momento. Entonces, igual no tenía varita y no podían conseguir la suya propia, pero se supone que las varitas eligen a su dueño y chorradas. Se supone que, ¿sabes? No puedes simplemente usar una. Dio pereza. Te pereza, ¿verdad? Por cierto, no me gusta para nada la faldita, Sí. mira. Las pintas que me lleva. A mí no me gustan. Necesito algo cambiarme inmediatamente. Ole. Quiero pantalones.
o una falda más larga o más corta, pero justo así, este tamaño en plan hasta las rodillas, me saca de quicio. Muy fuerte, es el único, digamos, medio, o sea, en medio, ni muy alto ni muy bajo y tal, que me saca de quicio. Es que queda feo, no sé, me queda queda mal. Oh. Tutti 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 tutti. Oh. What? Vale. Central Hall Fountain. This ornate fountain features intricately carved statues of 10 scenes of the magical world, including a set of stone sirens circling the fountain base. Mira, sirenas de piedra. Malignas. Oh, perfecto para ir a mi proyecto. Tendrías que estudiar en Hogwarts. Qué incómodo es ser una piedra que ser moldeable. Un unicornio y un hombre lobo. Esto me suena también a algo de Inglaterra, londinense. ¿Qué coño es eso? ¿Qué coño es eso? ¿Un libro volando? Voy a dejar marcas quemaduras en el piso. Verga. A lo mejor con Accio. No sé tampoco qué hechizo es este, porque es rojo y es como un pulso. Me hace pensar en el Expelliarmus, que es para quitar varitas, o para Spell Armus, en plan quitar arma. No sé qué es, porque esa quemadura y el efecto, ¿sabes? Y es lo único que sabe y lo hace automáticamente. O sea, lo sabía de antes automático. Debe ser flipendo eso. O alguna tontería así. Es un poder que lo ha hecho ella sola. No, no, no. O sea, es un hechizo que le han enseñado, pero no sé cuál. Simplemente dice... ¿cómo es? A spell... no, ¿cómo decía? A cast. Uy. ¿Cómo? ¿Qué? Pero ni puta idea qué quiere decir eso. ¿Cómo? Puedo estar usando... Puedo estar usando Rebellion todo el rato. ¿Oh? ¿Qué coño es Rebellion? ¿Qué revela? El hechizo de revelación. Pues hace un momento me lo enseñaron porque habían cosas como puzzles por los que pasar y no se veían, solo se veían como decir un reflejo o una silueta de algo como que hay, pero no hay nada, ¿no? Entonces no carga, mola bastante, no carga hasta que haces así. En ese momento ves dónde están las cosas o lo que hay de verdad. Es un buen uso del hechizo, me gusta bastante. Ah, mira. Librería. Find the location. ¿Está bien? Find the location depicted in the painting. Oh, ¿cuántos Gryffindors hay? No me gusta. Son estudiosos. ¿Benji está bien o qué? ¿Qué? Benji está bien, es que lo dejé tirado. Una peñita. Y está bien, obviamente, sigue respirando. Anda, me refiero a eso, pendeja. La sección prohibida. Hoy le he sacado de compras. La sección prohibida. Gabi. ¿Qué? Hoy le he sacado de compras. Te he oído. ¿Y? ¿Te refieres a que lo has sacado de casa o que él ha ido de compras? Que lo he sacado de casa para ir de compras. Professor Black, hostia. Might I suggest a ban on magic in library? Someone has been sneaking into the restricted Eso en section. español, ¿cómo se traduce? Profesor negro. Como es un apellido, se mantendría en original, igual que el nuestro. No sé, no se traduce. No debería. Profesor Black.
podría sugerir un baneo, una prohibición de magia en la librería. Alguien ha estado... O sea, solo lo has dicho por el chiste del nombre y ya se me ha quedado que tengo que traducirlo. Eres una perra. Tiene que into the restricted section and Crazy Blonde seems to think of the library as her own personal arena in which to practice her latest incantations. It is most disruptive. One might consider Pips tame by comparison to such antics. 4 de esas palabras no las he entendido, pero se deducen por el coso. ¿Qué más? La sección prohibida ahí encarcelada entera, sí. Es chiquito esto. O sea, no sé. Creo recordar que como que hay más sección. Igual es solo una parte, pero no sé. La biblioteca prohibida o algo. Que mareo... Uy, disculpe usted. No puedo ir cogiendo algo y esnifándomelo entero. Me quedaría horas y horas aprendiendo hechizos aquí. ¿Como estudiante o como? Como lo que sea, me cuelo y aprendo. ¿Pero en la vida real o...? Si pudiese aprender esto y si existiese, supongo que es esto. ¿Oh? O sea, me gusta el universo de Harry Potter, pero estudiar me da pereza. Depende de lo que sé estudiar y depende de lo que se estudie para mi cambio. Supongo que ya porque soy viejo y maduro y mayor y mejor que tú y en fin. Oye. Solo concuerdo con lo de viejo. Puta. Es que es eso, cuando se trata de estudiar, el estudio se ha llevado mal. Pero depende de lo que estés estudiando. ¿Y a dónde voy? En mi caso me da pereza empezar, pero cuando yo ya estoy tipo practicando arte, no sé qué, yo quiero seguir dibujando, yo quiero no sé qué, yo quiero seguir aprendiendo. Pero la cosa es difícil de empezar. Es un gordo. ¿Has visto el brillito? Sí. ¿Qué coño? Statue of Gregory the Smarmy. No sé qué es eso. This is a statue with an ¿Qué es Smarmy? Green depicted the medieval wizard Gregory the... ¿Qué es un Smarmy? Smarmy. The wizard famous of ¿Qué es un Smarmy? Unctus Unction, joder. A potion that makes the drinker believe whoever gave them the potion is their best friend. Oh. ¿Qué? Gaby, ¿sabes qué es un cobista? ¿No? Yo tampoco. ¿Qué hago con esto? ¿Puedo hacer algo con él? Le pego un tiro. Cobista, ¿persona que da coba o adula? Ah. Coba. Cobista. Un adulador. Una location depicted. Puede hacer, ¿no? Lumos. ¡Ah! Let's get you back to your frame, little moth. Ah, encontrar el sitio me da la experiencia por explorar y tal. Y esto es lo que hay que retornar al sitio, ¿vale? I knew there was a connection. I should tell Lenora that I solved the puzzle of that empty frame. El librito y la varita, esto es muy demasiado guay. Talk to... Ah, está arriba. No se ha ido muy lejos. Lenora, I solved the mystery of that painting. You did? How? I'm not telling. Ay, por ser un cabrón. ¿Por qué no se lo iba a decir? No sé. De momento, o sea, hasta que no aparezca un capullo, pues no sé. I found the location depicted in the painting, and then I cast Lumos to guide a moth back to the frame. All very logical, I suppose.
pity I was so close to solving it. You have a knack for solving riddles. Natty's good at that too. So is Meat, although he does tend to No sé over-explain. por qué, pero tu Well, personaje I'm me cae glad mal. someone figured it out. ¿Cómo? ¿Qué? ¿El mío? The mom. Sí, ¿Por qué? I should have seen that. What the fuck? A no mí me gusta. a mí me está cayendo bien. ¿Por qué te caes mal? What the fuck? Te va a pegar. No, no lo sé. Pero ¿por qué? A ver, ¿el aspecto o la forma de ser? La forma de ser. ¿Amable? No. Es que no sé, hay algo que me da mala espina de ella. Siento que no debo confiar en ella. Oh, vaya, lo que yo siento con todos los demás. Pero si es un Slytherin, no hay mejores personas que ellos. ¿Cómo? ¿Cómo que habla con una Raven? Ya mismo no los encuentro. A ver, me sigo perdiendo por ahí. ¿Tiene música? Hostia. Está papucho, ¿no? Hay que hacer que... A ver. Bueno. A ver, te he dicho que las caras son realistas, o sea, están raros, están mal. Pero ese pelo... A ver, pero en la vida real hay personas guapas. ¿Seguro? Yo nunca las he visto en la vida real. Sí. Solo por Photoshop. Coño, la luz que hay, por Dios. A ver. Para... ¡Oh! ¡Estamos fuera! ¡Me suicidio! Hostia, que sí. No llega. Pero casi. ¿Y esto? Ok. Vaya. Creo que Beren no está feliz de que hayan bañado a Pepe. No, tal vez necesito entenderse. ¿Estás viendo? Ahora sí. ¡Ah! ¡Hola! ¡Ay, qué bien! Son amigas. Una cosa curiosa que he aprendido por los shorts que he visto, de que explicaban curiosidades así y tal, te lo cuento. Sí, obviamente. La casa de Ravenclaw sufrió ciertos cambios del libro a la película. Por ejemplo, en el libro, los colores que los identifican son el bronce y el azul. Y su animal del escudo es un águila. Lo cual yo no entiendo muy bien, porque... Sí, no lo sé. Y en la película lo cambiaron a que sus colores fueran azul y negro y el animal representativo un cuervo. Siendo Ravenclaw, digo yo que tiene más sentido, pero no sé. Igual Slytherin o Gryffindor no tienen que ver con serpientes y leones. ¿Cuál es el de Potter? Yo no lo sabía. Gryffindor, el rojo. Gryffindor, el rojo. Prefiero ser Feo. Sí. ¿Cómo feo? Que águila... que aguilita. Que mata al mal. Los malos se pueden ser buenos. ¿Qué dices, Nunca, Rachel? jamás en la vida. Malo, malo, para siempre. Draco Malfoy era una mala persona y cambió a ser bueno al final. Draco Malfoy no era malo. Era una mala persona de corazón, pero... Era influenciado por su padre. Era una mala persona igual que el padre, pero ambos, al ver demasiados horrores, cambiaron al final. Un poquito. ¿El viejo también? Sí, claro. Huyó de la última batalla, no siguió apoyando al Señor Oscuro, se fue con su familia. ¿Qué chucha le pasa a ese hombre? Oiga. ¿Necesita ayuda? ¿Le pego una hostia? ¿Estás bien? Sí. Agustito. No me voy a sentir mal, que me ha costado todo el día quitarme la culpa. Tía. Oh, te hace volar el objeto. Tremendísima. Vale. ¿Sabes que la única vez que me llegué a sentir un poquito así
Pero no del todo porque, claro, no es tu propia aventura y no sé qué cosas. En este mismo sitio. Era con el de Harry Potter, creo que 5 o 6. Para la Play 3. El de Lego. Pendeja. Había uno que se veía... No así, obviamente, pero era así en plan más realista y tal. O sea, que no era de Lego. A eso voy. Pero de Lego estaba gracioso. Me comen los huevos. ¿Puedo entrar aquí? ¿Qué hay aquí? Yo quise ir con ese. ¿A dónde estoy yendo? Me estoy pasando muy fuerte de las clases y se va a pasar No el lo día sé. y me van a castigar. Ah, ¿funciona en tiempo real? No lo sé. Pero no me preocupa. Me encantaría que te dieran una clase a las 10 de la noche. Me han dado guantes. No tengo guantes puestos, ¿verdad? ¿Puedo ponérmelos? Me gusta llevar guantes, soy elegante. Uy. Gear. Cara de pendeja. Ah, sí tenía estos de aquí. Creo que son de antes. Antes. Me gustan más los negros, ¿qué quieres que te diga? Estos son. Y estos me suben la ofensiva. No creo que haya muchos retos de momento. Voy más por estilo que por otra cosa. Es que estos son medio raritos, no sé. Es que se ven, ¿ves las marquitas? Se ven como feitos de hilo. No me gustan. ¿Puedo cambiarme más? Por favorcito. ¡No! Quítate esa basura. Handles. Headgear. Oh. Parece todavía más pendeja. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa al perro diablo? Lo han agarrado. ¿Cómo que lo han agarrado? ¿Solo porque lo han cogido grita así? Sí, estamos entrenando a que no haga eso. Ay, qué raro es. ¿No me puedo quitar la esta? ¿Veren? Clocks. Lo puedo quitar. Bueno, así tiene un aspecto más señorial por el chaleco. Puedo quitar me puedo quitar la falda. Por favor. ¡Me sirve! Gaby, por favor. ¿Qué? Gaby, por favor, ¿qué? Se puede decir que va en baños menores, porque no me lo parece. Para mí son pantalones. No me gusta esa falda. Prefiero esta cosa rara. ¿Verdad? Ya tengo estilo propio. Ahora ponte los guantes blancos. No, para que combine. Entonces no. Gaby. ¿Qué? No. Gaby, ¿Qué? ¿tú te sientes preparado para cuidar a Beren? Yo no. ¿Cómo que no? A ver, ya he cuidado de perros. No sé. Sé cómo hacerlo. O sea, solo quizás te arranque la mano de artista. No creo. Esa mesita no corta. ¿Qué? No le puede pegar. Le puede empujar. Es que me gustaría que este juego sea online. A mí también. Pídeselo a Insomnia, creo que era el que hizo el coso. A Insomnia, que duerma después de esto. Qué estúpida soy. Sí. Me volví más estúpida al ver los directos de Rango y Eric y pasos y todo. Pero es muy ofensivo para ellos. Pero es real. ¡Ah, coño! Vale. ¿Qué? Ese era... Este es el camino directo, parece, a la parte de Slytherin. Oye, si te vas a tu clase... Estoy explorando, déjame ser. Mierda, está todo cerrado. Eso se hace en el recreo después de clases. Seguro. No corras en los pasillos. ¿Quién me va a detener? Claro. Dale. Por aquí he venido. Este perro tan lindo.
Hoy le han agarrado mucho en contra de su voluntad. Por eso. Habría que darle 3 Vale. ¿Es el mismo baño? Me Entra en parece, el baño. me parece diferente. ¡Hostias! ¿Quién ha dibujado ahí? Mis ¿Ese respetos. es el dragón? Eso es un dragón. Oye, yo quiero mear junto a la persona que haga esto. Aburrido el que mea aquí. ¡Hostia! Aburrido. ¿Qué cojones? Unbeaten Quidditch Glove. Mira tú por dónde. Quidditch. Oh. Coño. Sí. Este es el baño para chicos. Mola que te dejen hacer esto. Ah, este es el de las chicas. No sé por qué estoy haciendo esto, pero bueno. Herbología. ¿Pero por qué? En el baño. Eso es subnormal, pero venga. ¿Será aquí donde está la entrada al sitio este? Cuando le diga a los profesores que me he pasado las horas de clase tirando del retrete de todos los baños, me bajan puntos a la casa. Por ahí pasillos y por ahí baños. Igual hay más cosas, pero no sé. ¿Tienes algún problema? ¿Tienes algún problema de que yo te coja? Oye, dímelo mirándome la cara. Mírame. Ya lo vi. Usted solo tiene 5 años. Revelio. Dice que vamos a... Hogwarts Crest. Coat of arms included a lion, snake, eagle, and badger, representing each of the 4 houses, along with the school motto, Draco Dormines non quantitilans, which means never take a sleeping dragon. Suena muy extraño, muy estúpido, digno de Hogwarts y de su estupidez. Gaby, ¿Qué? ¿qué coño estás haciendo? Explorar. Me cago en mi... Tus clases. Lo primero que dijiste al sombrero. Ay, me encantaría estar en las clases y aprender no sé qué. Me encantaría, no es que lo vaya a hacer. Cago en mi vida. Lo noto. ¿Cómo llego a las clases? Que eso es lo que a mí me interesa. ¿Cómo llego? ¿Qué es lo que tengo que poner? 4, 6. Este perro está maquillado. El que falta. Este bicho. Sí. No tengo ni idea. Esta es la primera vez que soy madre. Vale.
Gaby, ser madre es difícil. No sirve para nada. ¿Tú crees? No aportan. Ah. Oh. Faculty Tower. ¿Por qué no se ha activado antes? Honeydukes Passageway. Hidden behind the statue of One-Eyed Witch is a secret passage from Hogwarts to the cellar Honeydukes. El canon debía acceder por una opción. Ah. Interesting. Tus clases, dice, estoy buscando la torre de astronomía. ¡Oh! ¡Coño! Gati, ya encuentras algo interesante. Era inmensa. Todo es interesante aquí, cada puta ladrillo y pared. Dame un segundo que me rasque la oreja yo. Gatín dice, tú tienes un perro ahí. Perro del diablo por cómo suena. ¿Qué te acuerdas de la película? Joder, ¿qué coño es eso? El 3 es en 3 días, hoy es 10. Troll armor, the fuck. The unusual suit of armor was crafted for a troll. That it has survived all is astonishing, since trolls do not ordinarily wear armor and would understandably be prone to smash it in confusion or anger. Perfecto. Entonces, ¿qué coño es aquí? Sí. ¿Trans? Te pregunto. Nunca la he escuchado. Rebellion. Claro que no hacen nada. ¿Te estás gustando este juego, Gaby? Bastante. Todavía ni siquiera, solo estoy explorando. Esta es la parte que puedo presumir un poco más aburrida. En plan explorar, porque lo que estoy haciendo solo es caminar. Pero es que, como te digo, está tan bien hecho, creo, todo. ¿Sabes? El sitio, mira. Lo guay que es estar. Es como cuando me metí a la tienda esta que donde te llamé. Hay todo que ver y todo que aprender y tal. Lo que estoy buscando, ¿vale? No es para que pienses que estoy solo perdido explorando. Estoy buscando lo más cercano a Ravenclaw, que es la torre de astronomía, para ver si encuentro alguno. Claro. Y por eso estoy subiendo, pero no... Elf armor? This is the former whose elf is rumored to have been made by a cruel wizard who wanted his elf to protect him in battle. Happily, the wizard was too dense to realize that armor could, in fact, be considered clothing. Ah, the moment the elf donned it, he disappeared right out of it, never to be seen again. Ah, vaya por Dios. Sí. Lo he hecho así por instinto y cosas. A ver, son como muy de... Ay, esta mujer. Son como de deporte, pero tienen este aspecto medio de serpiente y me molan. Es que estos me parecen más elegantes. Que te pongas los mejores y ya. Que no me da la gana, coño. Dios mío. Este niño pensando solo en la estética. Me ofende Ese gorro te queda fatal. Me ofende que tú no pienses en la estética solamente. Tenemos Cuando estoy en los juegos pienso más en quiero ser fuerte y quiero que no me maten principalmente. También depende mucho de los juegos. Si estoy jugando en esta boutique, obviamente que estoy pensando en la estética. A ver, es un juego de magia en el que soy el puto amo. No es... Lo he puesto difícil y aún así los primeros combates no han sido demasiado demandantes. Normalmente en estos juegos... Teniendo en cuenta de que este juego puede ser jugado por niños pequeños también no me extraña. No te jode. Aunque un niño pequeño se lo pondría difícil. Bueno, ni se lo pondría. Pero ni es un caso peculiar.
Es que los primeros combates, no sé, normalmente en estos juegos si tienen estos sistemas de pelea que puedes atacar y defenderte, normalmente te dan la defensa o los parries después de un rato, o son habilidades que desbloquear, o son más difíciles. Aquí ha sido bloquea todo y dale después, y es en plan, joder, ¿sabes? Como que ha sido bastante fácil, al menos en fórmula. A ver, ¿cómo voy aquí? ¿Qué es lo que está más cerca? ¿Qué es esto? No, pero... A ver, esto está más cerca, yo qué sé. Sí. Pero a ver. Estoy perdido ya en mi primer día. El centro. A ver. De aquí para acá, por Dios. Es por aquí. Attend defense against dark arts. Llegamos tarde. Obviamente. Calla. La leche. No. Madre Las mía. artes oscuras. ¿Puedo tirarme sin matarme? Dime que puedo tirarme. Me cago en Dios, a ver. Corre bien. Súbete en ese banquito. No me deja saltar más allá. Invisible, Gaby. Me cago en mi vida. Báñalo con Trit. Sí. Esto no es... no, joder. A ver. Me cago en Dios. Gaby. ¿Qué? Me tengo que ir. Vale. Lárgate. Le ha hecho ver sobre la parte aburrida, soy un cabrón. Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces in your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Vaya. Ok. ¿Es una pluma o es una L? No, eso es un... No, Levioso. Levioso. ¿Es así en inglés siempre o...? Now, let's try something a little larger. ¿Y a Matías qué le pasa? Normal. ¿Por qué voy yo el primero? Let us begin with a basic cast. Perform. ¿Cómo? Perform a basic cast. Tiene See how propiedad. the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, a surprised opponent is a weak opponent. Good. Now, well done.
good. But the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel, using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. This should be easy. Levioso, you're good. How perceptive. Protego. A perfectly executed Levioso. This can't be your first duel. Let's just say I'm a quick learner. What? All my students were adept. Ah, se recarga. I do enjoy life duels. No sé por qué me estoy equivocando con los estos. Try to anticipate your opponent's next move. Not bad for a beginner. You give as good as you get. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Slytherin. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. All right, that's enough spectacle for one day. Class is dismissed. Sí. Huh. Always thought Levioso was for first years. Not anymore. Con los tacones. If you know the right spells, it's dark wizards that'll fear you, not the other way Muy around. bien. Pues que aprenda a caminar. Eso es un ejercicio también. I'd hate to face Professor Hecat in a duel. Nice work. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was Que certainly good aprenda a practice. caminar con los Practice? tacones. Felt more like I was dueling an Ponle expert. Didn't expect a new student to libro be en la so cabeza deft with y a lo wand. tiene que sujetar. Then again, perhaps this wasn't your aprende, first rectito. duel. I've dueled enough. Consider yourself lucky I held back. Huh, fair enough. You owe me an honest duel when you aren't. You know, you might Muy be a bien, perfect pues. fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Pero Knew I was right solo about hay que... you. If you want to get the most Solo out hay of que your time at respirar Hogwarts, profundo y you're hondo going to need to break the rules now and then. y continuar Whether con it's la joining a armadura. secret dueling club or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Till next time. Claro. Leche. Claro. Hostias, qué cara. Se le deforma la cara, a veces parecen mucho más viejos o algo raro. Es que comiste ceviche de tu... O sea, caminas y después te vas a comer de un de nariz.
Revelio. Pero no estás triste. Professor Ronan. Revelio. We sometimes have to remind him to finish the lesson. Some of us don't necessarily want him to get back to the lesson. Here. Behind you. There is an open seat here. Thank you. Hello, I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Welcome to Year 5 of Charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? Hmm? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Okay. Accio. That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? So why don't we have our newest student start us off? Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last possible moment. Now, think of this like gobstones, if you will, but instead of throwing the marbles out, you are summoning them toward you. The trick is to pull the sphere as far... Splendid! Happens to the best of us. Very good! That's it! Very good! Points to Slytherin. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition.
Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. You'll be the blues, just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir. Let us see this. That is how it's done. Splendid! Here we go. Brilliant! Watch this. Phew. Excellent control there. Let us make this a bit more interesting, shall we? What the fuck? I think we are well past interesting at this point. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. Be sharp. That is how it's done. Oh. Pero sigue contando. Do not think I will start going easy on you now. Vale. Ouch! Well played. No sirve. Here we go. Sí que se le han restado o cómo, no entiendo bien. Uy. There we go. Puedo ser un tremendísimo hijo de puta y sacársela del sitio. O dejársela todavía mejor. Y ahora ella me la puede sacar a mí. Let us see this. Lo puedo dirigirme mientras lo muevo, es que eso no me ha quedado claro. Mal momento. Ah, a ver, va. Not to worry. Very good, both of you. Well done. Class is dismissed. Gather your things on the way out. Good game back there. I must admit, I think I underestimated you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Wagadu just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country.
This may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? Mostly, yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Wagadu uses one. Poder, tremendísimo poder. You can cast spells without a wand. Oh, yes. I find wandless magic to be much more instinctive. Not to mention quite convenient if one is without their wand. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic. Is Wagadu a castle like Hogwarts? Its address is Mountains of the Moon. It is not so much a castle as a beautiful edifice carved out of the mountainside. I remember the first time I saw it, the mist was so thick I could hardly make out anything at all. And then it just materialized before me, this enormous school that seemed to be floating in midair. Is Wagadu much bigger than Hogwarts? Wagadu School of Magic is the largest wizarding school in the world. So yes, bigger than Hogwarts. But it never seemed intimidating or overwhelming to me. It always felt like home. It's nice to learn about another wizarding school. Thank you for asking. I do miss Wagadu, but I am glad to be here at Hogwarts. Ah, I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Of course, you can use Accio on humans, if you're so inclined. Well, you'd be using... After my brother learned the summoning charm, it was constant Accio this, Accio that. Cutlery flying everywhere. Quite unsafe, really. Vaya. A word, if you would. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? You did well, managing to best as gifted a student as Miss Onai. Thank you, Professor. I enjoyed the match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Hello there. You're the new student, aren't you? Hello. You wanted to speak to me? Samantha Dale. I've been eager to meet you. You're the student everyone's been whispering about. Hope your first day's going well. You certainly seem to hold your own in charms. I've been fortunate. Beginner's luck. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, he tends to be overconfident in his. Well, better see to my charms homework. I'm afraid I can't count on beginner's luck to impress Professor Ronan.